Hoy quiero contarte una historia que me conmovió profundamente. Es la historia de una mujer que, después de los 60, decidió hacer algo que muchos creen imposible: empezar de nuevo. Su nombre es Marta, y quizás en ella encuentres un poco de ti. A veces las historias que más nos tocan son las que podrían habernos pasado a nosotros. Dicen que los viajes nos cambian, pero a veces lo que realmente cambia no es el destino, sino la persona que regresa. Esta no es la historia de un viaje perfecto. Es la historia de una mujer de 62 años que se atrevió a salir, no solo de su país, sino también de sus miedos. Y quizás tú también te has sentido así alguna vez. Durante más de 30 años, Marta trabajó como enfermera en la Ciudad de México. Su vida era tranquila, casi predecible. Una rutina que conocía de memoria, un camino que recorría sin pensar. Viuda desde hacía 5 años, con 2 hijos adultos que ya habían formado sus propias familias, vivía en una casa llena de recuerdos. Recuerdos que la acompañaban, pero que también, a veces, pesaban. Hasta que una tarde, mientras ordenaba viejas fotografías, encontró algo que la hizo detenerse. Una postal de Roma. Su esposo se la había enviado décadas atrás, cuando eran jóvenes. En la parte de atrás, escrita con esa letra que tanto extrañaba, había una frase sencilla: algún día iremos juntos. Marta sostuvo la postal entre sus manos durante largo rato, y en ese instante, algo dentro de ella comenzó a moverse. Una pregunta, silenciosa pero insistente: ¿y si ese algún día pudiera ser ahora? Porque durante años, Marta había esperado. Esperado el momento correcto, esperado compañía, esperado señales. Pero la vida, como suele hacer, había seguido adelante, y ella se había quedado quieta. Esa noche, antes de dormir, tomó una decisión. No sabía si era la correcta, no sabía si tendría el valor de seguirla hasta el final, pero encendió su computadora y comenzó a buscar pasajes a Roma. Y fue entonces cuando el temor apareció. Yo le entiendo, porque todos en algún momento hemos tenido miedo de empezar. Viajar sola a los 62 años no estaba en sus planes. Nunca lo había hecho. La idea la aterraba. Temor de perderse en una ciudad desconocida, de no entender el idioma, de que algo saliera mal. Miedo de estar sola, lejos de todo lo que conocía. Pero había otro miedo, más profundo, más inquietante. El miedo de quedarse y que nada cambiara. El temor de llegar al final de sus días y preguntarse, ¿por qué no lo intenté? Durante días, Marta investigó. Leyó foros de viajeros mayores, comparó precios, anotó direcciones, armó itinerarios detallados. Su mesa de noche se llenó de papeles, mapas impresos, listos de lo que debía llevar, como si prepararse minuciosamente pudiera protegerla de la incertidumbre. Pero el temor seguía ahí. Una noche, su hijo la llamó. Le contó sobre el viaje. Esperaba apoyo, quizás entusiasmo. En cambio, escuchó preocupación. «Mamá, ¿estás segura? Es muy lejos. ¿No prefieres esperar? Podríamos ir juntos el año que viene». Marta sonrió con ternura. Sabía que su hijo solo quería cuidarla, pero también sabía que si esperaba, ese viaje nunca sucedería. «Necesito hacer esto», le dijo con suavidad. «No sé explicártelo bien, pero necesito ir». A veces, basta con una sola decisión para cambiar toda una vida. Y así, el 14 de abril, Marta caminó por el aeropuerto Benito Juárez con una maleta más pesada de lo necesario y un corazón lleno de dudas. Hacía más de 20 años que no subía a un avión. Todo le resultaba extraño. Los controles de seguridad, las pantallas digitales, las largas filas. Se sentía fuera de lugar, como si el mundo hubiera cambiado demasiado rápido y ella se hubiera quedado atrás.
Pero cuando el avión despegó y la Ciudad de México comenzó a empequeñecerse bajo las nubes, algo dentro de ella se aflojó. Cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo sintió algo parecido a la paz. No sabía entonces que ese vuelo no solo la llevaría a Roma, sino a una parte de sí misma que había olvidado. El trayecto fue largo, más de 12 horas en las que Marta durmió poco, pensó mucho y vio amanecer sobre el océano Atlántico desde la ventanilla. Cuando aterrizó en Roma, todo la abrumó. El aeropuerto era enorme, ruidoso y lleno de personas que caminaban con prisa y hablaban en idiomas que no entendía. Por un momento se sintió pequeña, perdida, invisible. Pero respiró hondo, buscó el letrero de taxis y se dejó llevar. El taxi la llevó por calles estrechas, entre edificios antiguos y árboles que parecían guardar siglos de historias. Roma era hermosa, pero también caótica. Marta miraba todo con ojos abiertos, tratando de absorberlo, de entenderlo, de encontrarse en medio de tanto movimiento. Su hotel era modesto, pero acogedor. Una habitación pequeña con una ventana que daba a un callejón tranquilo. Dejó su maleta sobre la cama, se sentó al borde y se permitió sentir lo que estaba sintiendo: temor, emoción, incertidumbre y algo más. Algo difícil de nombrar. Libertad. Los primeros días fueron difíciles. Caminar sola por las calles de Roma no era como lo había imaginado. Se perdió más de una vez. Pidió un café en italiano y la miraron con confusión. Comió sola en restaurantes llenos de parejas y familias, sintiendo el peso de su propia compañía. Pero poco a poco, algo comenzó a cambiar. Empezó a disfrutar de su soledad, a caminar sin rumbo fijo, sin horarios, a sentarse en plazas y observar la existencia pasar, a perderse, porque perderse significaba descubrir. A veces, y lo digo por experiencia, no es el viaje lo que nos asusta, sino el silencio que deja todo lo que dejamos atrás. Un día, mientras caminaba por el barrio del Trastevere, encontró una iglesia pequeña, casi escondida entre casas antiguas. Entró sin pensar. Dentro, la luz se filtraba suavemente por los vitrales, pintando el piso de colores cálidos. Había pocas personas. Todo estaba en silencio. Marta se sentó en uno de los bancos de madera y, sin saber muy bien por qué, comenzó a llorar. No eran lágrimas de tristeza, o al menos no solo de tristeza. Eran lágrimas de algo más profundo, más complejo, de liberación, de reconocimiento, de perdón. Y quizás tú también hayas sentido eso alguna vez, ese momento en el que entiendes que sanar no es olvidar, sino permitirte vivir de nuevo. Después de un rato, se levantó y encendió una vela. No sabía muy bien para quién, tal vez para su esposo, tal vez para ella misma, tal vez para la vida que había perdido y la que aún le quedaba por vivir. Y fue ahí donde Marta comprendió algo que cambiaría su vida para siempre. No estaba sola, nunca lo había estado. La vida la estaba esperando allá afuera, aunque ella se hubiera cerrado a esa posibilidad durante tanto tiempo. Salió de la iglesia con el corazón más ligero. El sol de la tarde iluminaba las calles adoquinadas y por primera vez desde que había llegado, Marta sintió que estaba exactamente donde debía estar. Quizás como Marta, tú también has postergado un sueño y tal vez hoy, escuchando esta historia, empieces a creer que todavía puedes hacerlo. Unos días después, durante una visita guiada al Coliseo, conoció a Laura. Laura era española, tenía 67 años y también viajaba sola. Se encontraron en medio del grupo de turistas, intercambiaron una mirada cómplice y sin decir nada, ambas supieron que se entendían.
Al terminar el recorrido, Laura le preguntó si quería tomar un café. Marta aceptó sin dudar. Se sentaron en una pequeña cafetería cerca del Coliseo y lo que iba a ser un café rápido se convirtió en horas de conversación. Hablaron de sus vidas, de sus pérdidas, de sus temores, de lo difícil que había sido decidirse a viajar solas, de lo liberador que resultaba estar lejos de todo lo conocido. Laura había perdido a su hermana hacía 2 años y este viaje era su forma de honrarla, de seguir adelante. Marta le contó sobre la postal de Roma, sobre la promesa que nunca había cumplido con su esposo. Y en medio de esas historias, algo hermoso sucedió. Ambas se dieron cuenta de que no estaban tan solas como pensaban. A partir de ese día, recorrieron Roma juntas. Visitaron la Fontana di Trevi, caminaron por la Piazza Navona, se perdieron en los jardines de Villa Borghese, comieron gelato sentadas en las escaleras de Piazza di Spagna. Rieron como no lo habían hecho en años y se tomaron fotos que sabían que iban a atesorar para siempre. No era solo una amistad, era un reconocimiento mutuo, un recordatorio de que la existencia, incluso después de los 60, todavía estaba llena de sorpresas. Una noche, mientras cenaban en un pequeño restaurante italiano del Trastevere, Laura levantó su copa de vino y dijo: «Por nosotras, por atrevernos». Marta brindó con ella y sintió algo que no esperaba sentir: orgullo. Orgullo de sí misma, de haber llegado hasta ahí, de no haberse quedado en casa esperando que la vida pasara. Los días en Roma se acabaron demasiado rápido. La despedida con Laura fue emotiva. Se abrazaron largo rato, prometieron seguir en contacto, y ambas sabían que esta amistad iba a durar. Cuando Marta subía al avión de regreso a México, ya no era la misma persona que había llegado semanas atrás. El vuelo de vuelta fue diferente, más tranquilo, más reflexivo. Marta miró por la ventanilla y pensó en todo lo que había vivido, en las calles de Roma, en la iglesia del Trastevere, en Laura, en sí misma. Y se dio cuenta de algo importante. Esta aventura no había sido solo un viaje, había sido un reencuentro. Cuando aterrizó en la Ciudad de México, su hijo la estaba esperando. La abrazó fuerte y al verla a los ojos, le dijo algo que la sorprendió. «Mamá, te veo diferente». Y tenía razón. De regreso en su casa, Marta no trajo souvenirs, no llenó su hogar de imanes de nevera ni postales turísticas. Trajo algo mucho más valioso: la certeza de que todavía había camino por recorrer, todavía había capítulos por escribir. Ordenó las fotos del viaje con cuidado, las imprimió, las pegó en un álbum y colocó ese álbum en la sala, al lado de las viejas fotografías familiares. No eran recuerdos separados, eran parte de la misma historia. La postal de Roma, esa que había encontrado meses atrás, ahora descansaba junto a una foto de Marta frente al Coliseo. La promesa había sido cumplida. No de la forma que imaginó, pero había sido cumplida. Y eso era suficiente. Los días siguientes fueron diferentes. Marta seguía levantándose temprano, seguía tomando su café en su taza favorita, seguía caminando por el mismo barrio. Pero algo había cambiado en su manera de mirar las cosas. Abrió las cortinas que antes mantenía cerradas, reordenó muebles, llamó a una vieja amiga con la que no hablaba desde hacía años, se inscribió en un taller de fotografía. Empezó a buscar su próximo destino, porque la aventura no había terminado en Roma. La aventura había comenzado ahí. Una tarde, mientras hablaba con Laura por videollamada, su amiga le dijo algo que la hizo sonreír. «¿Viste, Marta? No era tan difícil». Y tenía razón, no había sido difícil, solo había necesitado dar el primer paso. Marta aprendió algo importante en esa travesía. El temor siempre va a estar ahí. Siempre habrá razones para quedarse, para esperar, para posponer. Pero la existencia no espera. La vida está sucediendo ahora, en este momento, y si no nos atrevemos a vivirla, se nos escapa entre los dedos. A veces pensaba en todas las veces que había dicho algún día viajaré, algún día aprenderé algo nuevo,
algún día seré valiente. Y se dio cuenta de que algún día era solo otra forma de decir nunca, porque el único momento que tenemos es este. El único camino que importa es el que decidimos recorrer hoy. El viaje cambió su existencia, sí. Pero no porque fue a Roma, no porque conoció lugares hermosos o probó comida deliciosa. El viaje cambió su vida porque se atrevió a ir, porque eligió el miedo con movimiento, en lugar del temor con inmovilidad, porque entendió que nunca es tarde para empezar de nuevo. Y cuando pienso en Marta, pienso en todos nosotros, en esas veces en que la vida nos invita a atrevernos y solo hace falta un paso. Cada uno de nosotros tiene un viaje pendiente. No siempre se trata de un destino en el mapa. No siempre es Roma o París o algún lugar exótico. A veces la travesía es mucho más simple. Es una conversación que postergamos, una pasión que dejamos olvidada, una amistad que no cultivamos, un sueño que guardamos en un cajón porque pensamos que ya es demasiado tarde. Pero no es tarde. Mientras haya aliento, hay camino. Mientras haya esperanza, hay destino. Mientras respires, hay posibilidad. La historia de Marta no es especial porque viajó a Roma. Es especial porque decidió que su existencia todavía tenía historias por contar. Porque eligió la valentía por sobre la comodidad. Porque entendió que envejecer no significa renunciar, significa seguir eligiendo. Y si estás escuchando esto ahora, quizás tu aventura también esté por comenzar. Quizás haya algo dentro de ti que está esperando. Una promesa sin cumplir, un sueño sin realizar, una versión de ti que todavía no conoces. No necesitas tener todas las respuestas. No necesitas sentirte preparado. No necesitas que todo sea perfecto. Solo necesitas dar el primer paso. Porque a veces el viaje más importante de nuestras vidas no tiene destino. Tiene propósito. Y ese propósito eres tú. Tú eligiendo vivir. Tú eligiendo crecer. Tú eligiendo no rendirte. Marta lo hizo. Y si ella pudo, tú también puedes. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Quizás tu viaje todavía no ha comenzado, pero si estás escuchando esto, es porque una parte de ti ya decidió dar ese primer paso. Gracias por acompañarme en esta historia y recuerda, mientras creas, hay vida. Y mientras haya vida, siempre habrá un camino esperándote. Gracias por acompañarnos.